Bien amigos, como decíamos en un video del día de ayer, eh, estábamos hablando de la teoría de las ideas en Platón y habíamos dicho de qué se trata la teoría de las ideas, digamos, ¿no? Cuáles son las características de las ideas y de qué realidades existen ideas, de qué realidades hay ideas. Decíamos por un lado lo más alto, una idea de lo bueno, el bien, la justicia, y así hacia abajo, los entes matemáticos, lo inteligible, al final las cosas naturales, artificiales. Después hablaba de las cosas esenciales y básicas como era el agua, el fuego, la tierra y el aire, digamos. Y finalmente una idea de lo feo, ¿no es cierto? Lo grotesco, lo desagradable, digamos. También hay una idea de eso. Entonces, ¿cuál es el significado de las ideas ahora? Bueno, las ideas son la auténtica realidad, dice Platón, y en eso las ideas tienen un doble significado. Está el significado ontológico y el significado lógico. En el significado ontológico tenemos tres aspectos, que primero es la esencia. La esencia, las ideas son la esencia, digamos, ¿no? Es decir, que la idea corresponde a lo esencial de la cosa y no la cosa en sí misma. ¿Qué decir con esto? Que el verdadero caballo, siguiendo el ejemplo que poníamos en el anterior video, el verdadero caballo no es el que corre en el hipódromo, sino, sino el contenido y la idea de caballo, la perfecta idea de caballo que tenemos en la psique, en la mente. Ese es el caballo real. Y entonces este caballo que está en el hipódromo eh, no es el verdadero caballo, ¿te fijas? Porque es un caballo que solamente se restringe al mundo de lo sensible, al mundo de lo material. Él es el caballo particular con sus accidentes. Y no va a estar esta idea de caballo que está en el mundo de lo inteligible, que es aquello que además trasciende. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la causa ejemplar. Dice, el paradigma o modelo de todas las cosas. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo del caballo, en el sentido que es el auténtico ser de todas las cosas, la idea, eh, el, el, caballo en el hipódromo es más caballo en tanto y en cuanto se aproxima a la idea de caballo. Es decir, mientras más se acerca este caballo del hipódromo a esta idea perfecta de caballo, es más verdadero en sí, digamos, ¿no? Y por último, el fin o la causa final, pues todas las cosas tienden a esta idea. Y en definitiva, entonces, eh, los caballos se hacen mejores caballos cuando se van acercando también a, a, a esta idea de caballo. Este caballo del hipódromo, en la medida que se va acercando a esta idea de caballo, entonces mejor. O sea, sería primero más verdadero, en el caso de la causa ejemplar, y sería además mejor en cuanto que en cuanto perfección de caballo en un sentido con respecto a la causa final. Es una idea, una vista teleológica. Telos, fin. Teológica, inclinación a ese fin. Teleológico, finalístico. El último, lo último de lo último en el movimiento. Por lo tanto, teleológicamente, el caballo se mueve hacia esta idea de caballo perfecta. Y en un significado lógico, la idea encierra el concepto universal de caballo. Quiere decir que la idea no es ese caballo del hipódromo, o ese caballo de la feria, o ese caballo del circo, o ese caballo en la pradera, sino que la idea contempla la universalidad, el universo de todos los caballos. Es una idea universal. Es un aspecto bien importante dentro de la teoría de las ideas en Platón, ¿cierto? Ahora, nosotros pasamos a un segundo tema que tenemos que ver con las, con esto de la teoría de las ideas. Eh, y voy a citar a Platón. Dice, cada una de las ideas en sí misma es una, pero al presentarse por doquier en comunión con las acciones, con los cuerpos, unas con otras, cada una aparece como múltiple. Esta es la relación de las ideas entre sí. El mundo de las ideas posee una estructura piramidal, dice, de acuerdo con los diferentes estratos o niveles del ser, según la cual las ideas inferiores y su existencia y su entidad
dependen de otras superiores, estas a su vez de otras más elevadas, y así hasta llegar a la idea de bien. Fíjense una pirámide, donde hay unas ideas más básicas, otras más elaboradas, otras más complejas, también otras más profundas, otras más trascendentes, incluso otras más bellas, hasta llegar a la idea de bien, que constituye la cúspide de esta pirámide, y por tanto la realidad superior de lo que es de lo que en último término toda realidad depende finalmente. Es decir, que la máxima, el culmine de esta pirámide de la relación de las ideas con otras, las ideas entre sí, tienen que ver con la máxima posibilidad, que es la idea de bien, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es la idea de bien? El mundo de las ideas culmina con la idea de bien, bien en un sentido del agazón. Pero, ¿qué es la idea de bien? La idea de bien es la suprema realidad a la cual existen y son verdaderas todas las demás realidades, o sea, las ideas y en último término también las cosas del mundo sensible. Es decir, la idea de bien proporciona el ser a todo cuanto es, a todo cuanto existe, y en consecuencia es un trascendental, o lo que es lo mismo, algo que siendo en sí mismo es al mismo tiempo en todas las demás realidades. Es decir, que esta idea de bien está presente en todas las demás realidades y por eso es un trascendental, porque trasciende a todas las cosas existentes. Entonces todas las cosas existentes tendrían un grado de bueno o un grado de bien. Y mientras más bien tengan, más cercanas a la idea de bien y más arriba están en esta pirámide que tiene que ver con la relación de las ideas entre sí. Hay una profunda relación entre las ideas entre sí y la idea de bien. Eh, dice, al final de todo, esto es como una linterna que alumbra. Entonces, una linterna que alumbra distintos cuerpos. Entonces, todos van a ser alumbrados con esta luz, a todos les va a llegar. Pero lo más seguro que las últimas, que están más al final, en la penumbra, sí se vea y se perciban solamente unas borrosas apariencias de lo que son. Sin embargo, en la medida que están más cerca de esta luz, entonces están más brillantes y son más, y se ven más en cuanto a lo que tienen que ser, digamos. Mientras más cerca de la luz de la linterna, más iluminadas están. Y esta luz sería el bien, te fijas, o sea, este bien ilumina todas las cosas, y en la medida que uno está más cerca de ese bien, más iluminados por el bien están, digamos, ¿no? Por tanto, gracias a la idea de bien, se dan y cobran verdadera realidad y su auténtico valor, la verdad, la belleza, la justicia y todas las demás virtudes más altas de lo que es en el hombre, lo que es la estructura de las manifestaciones de la persona humana. ¿Ya? La idea de bien es la causa de todas las cosas rectas y bellas que en el ámbito visible ha engendrado la luz, y al Señor de esta, que es el ámbito inteligible. Esta es señora y productora de la verdad y de la inteligencia. Eso aparece en el libro séptimo de la República, en Platón. Ahora, un tema también que es bien interesante revisar es cuál es la relación de las cosas con las ideas. Eh, del mismo modo que en el mito de la caverna las sombras, en tanto y en cuanto son meros reflejos de objetos y de estatuas, poseen una entidad, una realidad aparente en el mundo físico material que nos rodea. Las realidades con las que nos relacionamos, la casa, la mesa, la silla, el caballo, la justicia, son meros reflejos, simples sombras, ideas que se hallan en el mundo, meros reflejos y sombras de las ideas que se hallan en el mundo de lo inteligible. En este sentido, Platón se refirió a lo que es la participación y a la imitación. En la participación, él habla de la mexesis, ¿ya? La mexesis es cómo se participa, eh, es como un poquito cómo la obra participa del autor, ¿ya? De este modo también la cosa, la materia, participa de la idea. ¿Cuánto de la idea estoy participando, digamos, ¿no? Y por otro lado está la imitación también, que decíamos delante, causa ejemplar. La imitación
que es la mimesis, cómo se imitan las cosas, digamos, ¿no? Finalmente está el surgimiento del mundo. Y en el concepto del surgimiento del mundo, Platón explicó el surgimiento del mundo sensible en su diálogo El Timeo. Este mundo ha sido realizado por el demiurgo. El demiurgo para él es el artífice, el hacedor. Para un cristiano podría ser el Dios creador, digamos, ¿no? El demiurgo. Entonces, dice, quien, teniendo en cuenta la realidad del cosmos inteligible, proporcionó la forma adecuada a una materia, llora, a una materia que estaba antes, preexistente. Es una visión bastante particular que recoge algunos aspectos de ideas pitagóricas también allí, ¿no? Hay que entender que Platón estuvo un tiempo no corto con los pitagóricos, puesto que estuvo yendo a, a Magna Grecia, digamos, y se empapó absolutamente de la escuela pitagórica. Eh, bueno, esta teoría del surgimiento del mundo, que está esta jora, y de esa jora aparece todo, digamos, hecha por este demiurgo, es la teoría del nacimiento del murgo, del mundo, digamos. Intervienen, según él, tres realidades, digamos. El demiurgo, que sería el hacedor, el mundo, las ideas, de donde el hacedor va a sacar todo esto para... y la materia indeterminada, que sería esta jora. El demiurgo viene a ser como un dios, pero no como el dios cristiano, omnipotente y creador. Ex nihilo de todas las cosas, significa ex nihilo de todas las cosas, separado de todas las cosas. En el Dios creador cristiano, el Dios crea y está desde fuera de las cosas, es extrínseco a las cosas, las sostiene. La única parte donde puede estar viviendo, si tú quieres, morando Dios cristiano, es en el alma humana, en la medida que esa alma humana está en estado de gracia. Y está entonces esa Santísima Trinidad viviendo allí. Pero en un concepto cristiano, Dios no está en las cosas. Dios sostiene las cosas, las cree y las sostiene, pero no está en ellas. Pues si no sería panteísta. ¿Ya? Diría que Dios está en la silla, en el libro, está dentro de la lámpara. No, no es así. Y en eso hay una diferencia con la visión platónica, digamos, ¿no? Eh, 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 en el caso de Platón, de alguna manera, al estar la idea eh, en las cosas y esa relación con la idea, de alguna manera está presente, digamos, ¿no? Dice, el demiurgo viene a ser como un dios, pero no como el dios cristiano, omnipotente y creador, ex nihilo todas las cosas, sino un dios hacedor o artífice, que en su obra se sirvió de otras realidades que ya existían antes, y de esta manera, utilizando la materia preexistente e imitando la idea, formó y hizo el mundo y las cosas de este, ¿te fijas? O sea, ya ahí partía, por ejemplo, hay cosas que son anteriores a Dios, en este concepto de esta visión que tiene Platón de la creación del mundo, ¿no? Que seguramente, bueno, sirvió, sí sirvió, y yo creo que sirvió mucho. Por eso que donde mejor prendió el cristianismo después fue justamente en Grecia, porque el hombre griego tenía en su acervo cultural todas estas ideas, toda esta idea del ser imperecedero, inengendrado, inmóvil, en fin, todos estos conceptos después sirven para que entre con mucha facilidad, fluya con mucha facilidad todas las cartas de los evangelistas, digamos, y que penetren. Ese es más o menos el último punto respecto a esto de la teoría de las ideas. El próximo capítulo, el próximo video va a tratar del conocimiento en Platón, digamos, ¿no? El conocimiento de Platón, las clases de conocimiento. Vamos a ver la dialéctica un poquito. Eh, como un concepto de... No se olviden que la dialéctica de alguna manera viene de los diálogos, tiene su origen en Sócrates, ¿ya? Así que eso. Buenas noches y hasta el próximo video.